que ese número es un tomo y generalmente las páginas, ¿sí? Entonces, para ver lo que es culpabilidad, por ejemplo, yo le pido que lean Antinir, pero es el fallo, y acá les muestro alguno, un segundo, 336, fíjense, yo estoy poniendo acá 336, y voy a poner que ese es el número de tomo, y acá voy a poner la página, ¿sí? Página 63. Consultar tomo y página, ¿sí? Robo con agravantes, robo con armas con agravantes, control de constitucionalidad, portación de armas, reincidencia. Acá que básicamente se discute el principio de culpabilidad, que es lo que nosotros estamos diciendo de por qué vamos a exigir como mínimo, que se discuta y que se eh, plantee la cuestión de que tiene que obrar al menos con culpabilidad, es decir, con dolo o imprudencia como mínimo, ¿sí? Ese es uno de los fallos que pueden ver que es el tapado. Acá le pongo otro, 331, criterios para establecer, no, este es el fallo Acosta. Fallo Acosta, ya que lo tengo acá, no sé por qué lo tenía anotado, pero porque lo tenía anotado junto con culpabilidad. El fallo Acosta creo que es el que mencionamos nosotros, ¿no? Cuando vimos el principio o la cuestión de la suspensión del juicio a prueba. Ustedes recordarán que en la suspensión del juicio a prueba se discutía si es que era procedente la misma cuando el sujeto había cometido un delito pero que merecía pena o que tenía pena en abstracto mayor a 3 años. Y en Acosta dijo que sí, y ese fallo es muy importante, este fallo el 331-858 dijo que sí. Es muy importante para el ejercicio profesional que ustedes tengan la herramienta de poder citar los fallos de la Corte, ¿sí? Van a ver que en Antinir hay una mayoría que resuelve algo respecto a la inconstitucionalidad o no del artículo 95, y hay una minoría que resuelve contrario, obviamente, a lo que establece la mayoría. Pero ese fallo, para la próxima clase, nosotros nos vemos dentro de 2 semanas, tiene que estar leído. ¿Cuál es el fallo? El fallo Antinir. Entonces ustedes tienen que buscar, y para la clase que viene tienen que identificarlo con tomo y con página, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que tienen. No quiero el tomo y la página, sino que vamos a charlar cuál fue la discusión que plantearon los jueces de la Corte y cuál es el criterio de culpabilidad. Y ahí nuevamente nosotros vamos a volver a discutir el artículo 81, inciso 1, letra B. ¿Cuál es ese delito? El homicidio preterintencional. ¿Por qué? Porque ese principio de culpabilidad es el que nos obliga a nosotros a que ese resultado, muerte, tenga que estar vinculado con el sujeto de una manera subjetiva. Y esa manera subjetiva, como mínimo, tuvo que haber sido imprudente. Que yo haya causado la muerte no significa que a mí se me puede determinar la responsabilidad penal desde el punto de vista típico, ya estoy hablando, desde el punto de vista del tipo penal. Es decir, que es necesario que exista el vínculo subjetivo de al menos imprudencia. Y fíjense, yo les decía en la primera clase aquella, que va a haber tipos penales que no tienen la fórmula, el que por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos de deber a su cargo, pero sin embargo, se va a exigir de igual manera que el tipo sea imprudente. Un segundo que tengo que contestar algo rápido. Un segundo. Bien, disculpa. Como mínimo se va a exigir que el sujeto esté vinculado con esa muerte de manera subjetiva, al menos con imprudencia. Entonces yo le comentaba el caso, yo puedo llegar a estar vinculado subjetivamente con la muerte, pero no, eso no va a determinar que esa muerte tenga que atribuírseme a título 81, inciso 1, letra B. El caso que yo les comentaba, le hacía una pequeña incisión al sujeto pegándole en la oreja para hacerle una broma, para una pequeña incisión, y eso ocasiona la muerte a consecuencia de una problemática muy particular que tenía el sujeto. Bueno, si se me pretende determinar
que yo soy responsable desde el punto de vista penal por esa muerte, estaríamos introduciendo en ese caso puntual lo que se determina y denomina responsabilidad objetiva. Responsabilidad básicamente por el vínculo causal del hecho, sin requerirse un vínculo subjetivo. Ese vínculo subjetivo requiere que yo al menos haya obrado con imprudencia. Ahora, si yo determino que eso fue imprudente del resultado muerte, bueno, causalmente nadie va a dudar que yo causé, porque si suprimo el hecho de haberle pegado el pequeño golpecito en la oreja, esa muerte no se daba. Yo causé la muerte, eso no hay duda. Ahora la pregunta es, ¿se me puede imputar responsabilidad penal desde el punto de vista típico, ya estamos hablando? Bueno, se va a exigir como mínimo en el plano de la tipicidad, que es la parte estricta del principio de culpabilidad, que yo haya obrado o con dolo y como mínimo con imprudencia. Y después en el plano de la culpabilidad se va a completar con los requisitos de reprochabilidad que ustedes ya conocen en el plano del mismo. Entonces, cuando veamos en la próxima clase lo que es la discusión respecto a homicidios y lesiones en riña del artículo 95 del Código Penal de ese fallo, básicamente vamos a volver a entender por qué nosotros exigimos acá que como mínimo el sujeto haya obrado con imprudencia y por qué vamos a decir que no se me va a poder determinar la responsabilidad en ese caso puntual. ¿Sí? Bien. Fíjense que el artículo 82 del Código Penal determina cuando en el caso del inciso primero, la figura del parricidio, como la denominamos, concurriese alguna de las circunstancias del artículo, del inciso 1 del artículo anterior, es decir, circunstancia de homicidio en estado de emoción violenta, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Eso era el caso que nosotros ya lo trabajamos cuando, por ejemplo, el marido no es que le mata al amante, sino que le mata a su propia mujer. O la mujer, en vez de matarle al amante, le mata a su propio marido. ¿Qué pena le corresponde ahí? Bueno, ahí le va a corresponder la pena del artículo 82. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de atenuantes y agravantes. Atenuantes por el vínculo, atenuantes por el parricidio, agravantes, perdón, por el parricidio, y atenuantes en virtud de las circunstancias particulares de emoción violenta que las circunstancias lo hacen excusable. La pena, si yo le mato al amante, la pena que yo merezco es de 1 a 3 o de 3 a 6. Y si yo le mato a mi mujer, la pena es de 10 a 25 años de prisión conforme al artículo 82 del Código Penal. Y ahí está la solución de todo lo que estuvimos discutiendo la clase anterior. Ahora, vamos a ver rápidamente la figura de instigación y ayuda al suicidio que está regulada en el artículo 83 del Código Penal y reprime con prisión de 1 a 4 años al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, ¿sí? Si el suicidio se hubiere tentado o consumado. Para que se dé este delito, al menos el suicida tuvo que haber intentado su propia muerte o tuvo que haber causado su propia muerte. Es un requisito de la tipicidad penal. Para que se sancione este comportamiento, no es suficiente con que yo le instruya o le influya psicológicamente al sujeto para que se mate, sino que además es requisito, no es suficiente con que yo le dé la soga, no es suficiente con que yo le dé el veneno al suicida, no es suficiente con que yo le preste el arma, sino que es necesario que el sujeto haya intentado matarse o se haya matado. Y ahí recién va a ser típico. ¿Cuándo? Cuando lo intentó. Cuando habla del Código Penal en el artículo 83, el sujeto hubiese tentado. Cuando habla del tentado, esta palabra de tentado o consumado, no se refiere al delito tentado o al delito consumado, porque el suicidio no es un delito, matarse no es un delito. O sea, no puede haber tentativa de suicidio desde el punto de vista técnico de la eh, estructura de la tentativa del delito, porque matarse no es un delito. Ayudar a que alguien se mate o instigar a que alguien se mate, sí. Cuando, sí, cuando, sería sí, cuando el otro al menos buscó su muerte mediante actos activos u omisivos o mediante la propia muerte del sujeto. Ahí recién va a ser. Pero no existe la tentativa de suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio no es delito. ¿Qué es lo delictivo acá entonces?
el instigar a alguien a suicidarse o el ayudar a alguien a suicidarse cuando el suicida lo intentó por lo menos o se mató. Esa sería la estructura que hay que saber y analizar. ¿Qué es esto de instigar a alguien al suicidio? Dice el artículo 83, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare. Se dice que básicamente este concepto, o el que hay que saber acá, que el concepto de instigación que tenemos acá difiere de la instigación de parte general. Ustedes recordarán que las formas de participar en el delito del autor básicamente son instigación, complicidad primaria, complicidad secundaria, encubrimiento. Esas son las formas que conocemos nosotros de participar en el delito. Y ahí se decía que instigación, que es hacer nacer el dolo al autor del hecho. Yo le digo a Juan, mira, ¿por qué no vas y le matás? Fíjate lo que está haciendo y le hago nacer el dolo. Y esta persona va y mata, yo soy instigador. ¿Por qué? Porque hice nacer el dolo en la persona. Ese deseo de cometer el delito y básicamente esa finalidad yo le hice nacer, yo soy un instigador. Cuando el tipo penal acá habla de que el delito consiste en instigar, el concepto es distinto, porque yo acá nunca puedo hacer nacer el dolo al otro sujeto, porque matarse no es delito, suicidarse no es delito. Como suicidarse no es delito, sin duda que yo le hago nacer la intención de quitarse la vida, pero eso no es dolo, porque quitarse la vida no es delito. Lo delictivo, lo delictivo básicamente consiste en ayudar o instigar a alguien. Entonces, ¿qué significa instigar? Hacerle nacer el deseo de quitarse la vida a la persona. ¿Sí? No podemos hacer una equiparación con el concepto de instigación que tenemos en parte general. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Básicamente, hay dos comportamientos que están recriminados. La instigación, el hacer nacer el deseo de quitarse la vida, y la ayuda. Esa ayuda puede ser de distintas maneras. Ayuda del punto de vista material y ayuda del punto de vista moral. Por ejemplo, el sujeto ya tiene determinada la decisión de quitarse la vida. Y uno lo que hace es, por ejemplo, le dice, mira, no te mates de esa manera, hacelo de esta otra. El deseo de matarse yo no lo hice nacer al sujeto, ni nació de ahí, ni mucho menos. Pero sí yo le estoy ayudando en la forma o en la metodología que el sujeto tiene que llevar adelante para quitarse la vida. Y esa es una forma en la cual, si bien no se va a dar lo que se denomina instigación, sí se va a dar lo que se llama la ayuda a cometerlo. Cuando el tipo penal dice instigar o ayudar a cometerlo, acá el sujeto está ayudando a cometerlo, ¿sí? Tanto como cuando le doy el arma, le doy el veneno, le presto la habitación para que la persona se termine quitando la vida. ¿Qué hago yo ahí? Básicamente, básicamente le estoy ayudando a cometer el homicidio. Se puede cometer por acción o por omisión. La instigación y la ayuda al suicidio. Básicamente la ayuda al suicidio es más fácil de entenderlo, ¿no? A la omisión. ¿Cómo sería un caso de omisión cuando el sujeto tiene la obligación de garantizar la protección del bien jurídico? Ahí puede haber algunas cuestiones problemáticas con lo que es al abandono de personas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo ayudo a alguien mediante la omisión? Por ejemplo, yo estoy vinculado con el bien jurídico protegido vida, en ese caso puntual, porque soy el padre, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, que se está por quitar la vida y puede ser que yo allane el lugar porque le allano la facilidad para cometer el hecho porque me termino yendo del lugar para que él lo haga. Si yo estoy obligado a garantizar la protección del bien jurídico, se podría pensar, se podría pensar en una ayuda al suicidio mediante su forma de omisión. Imagínense que este hijo se está muriendo ahogado. Se está muriendo ahogado porque quiere morirse ahogado. Se tiró en la pileta, se tiró al río y quiere morir ahogado. Y yo supongamos que estoy en posición de garante de ese bien jurídico. Se podría pensar ese caso
como una ayuda al suicidio en su forma de comisión por omisión, es decir, una omisión impropia del artículo 83. Distinto sería el caso si el hijo se está muriendo ahogado, pero no se quiere matar, sino que se está ahogando. Y yo tengo supongamos como hipótesis de trabajo, tengo la posición de garantizar y proteger ese bien jurídico tutelado. Y yo no lo hago. En ese caso, fíjense cómo cambia la lógica y el razonamiento del caso. Ahí no habría una omisión del artículo 83, sino lo que podría haber es algo distinto. Un artículo 80 del Código Penal en comisión por omisión, porque yo sería un omitente ahí de un homicidio agravado por el vínculo. ¿Y cuál es la diferencia? En los dos casos, supongamos que hay una muerte, ¿no? Que en uno está la decisión del sujeto de quitarse la vida, en el otro no. Por eso es tan leve en un caso la pena y en el otro puede ser sensiblemente, ostensiblemente tan grave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la autodeterminación que tiene el sujeto respecto al bien jurídico tutelado, su propia vida. Los casos parecen idénticos, ¿no? Porque en los dos casos se está muriendo el hijo. ¿Cuál es la diferencia? En uno está determinado la persona a matarse, quitarse la vida, en el otro no. Y eso va a cambiar toda la lógica de resolución del caso. En los dos casos, el sujeto lo que no hace es ayudarle a la persona a que no se quite la vida. En el primero, en el caso de la instigación, estoy hablando de la ayuda del 83, en el otro no salvarlo, no a que se quite la vida, o en el otro no te se está queriendo matar, pero en los dos casos se está muriendo ahogado. Y eso serían las cuestiones que al menos pretendo que entiendan del artículo 83 del Código Penal. Pasando revista, salteamos rápidamente, por obvias razones, al artículo 84 del Código Penal, que reprime el homicidio imprudente, y acá tenemos la primera figura que va a tener la redacción, no la primera figura imprudente, porque ya mencionamos que ya hay parte de imprudencia en lo que analizamos en el artículo 81, inciso 1, letra B, lo que se llama el homicidio preterintencional. Pero acá sí nosotros nos vamos a encontrar con la primera fórmula que establece un sistema legislativo en el cual el legislador establece la fórmula, el que por imprudencia, negligencia, impericia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos de deber a su cargo, causare a otro la muerte. Homicidio imprudente. ¿Cuáles son los elementos del tipo objetivo del homicidio imprudente? Ustedes ya saben, esto no lo voy a enseñar yo a ustedes, pero básicamente son que exista un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, y básicamente el otro requisito, condición sine qua non, es que básicamente existe imputación objetiva, y eso se determina mediante un requisito que es exigible, que aparte que es la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, que eso haya sido una conducta infractora a los deberes objetivos de cuidado. El comportamiento del sujeto tuvo que haber sido infractora a los deberes objetivos de cuidado. Pero como ustedes ya saben esto, la creación del riesgo jurídicamente desaprobado en el tipo doloso y en el tipo imprudente no es suficiente para poder atribuirle responsabilidad al sujeto, sino que además de que haya sido creadora de un riesgo jurídicamente desaprobado, es necesario y es un requisito de que el sujeto haya determinado con ese riesgo jurídicamente determinado y riesgoso la materialización de ese riesgo en ese resultado. Entonces, fíjense, una de las agravantes, por ejemplo, es, ya lo vamos a ver después en el 84 bis, eh, un requisito para manejar un vehículo automotor es tener la licencia habilitante para conducir. Es un requisito de la ley de tránsito. Entonces, si yo no estoy habilitado para manejar, yo estoy, ¿qué? Infringiendo deber objetivo de cuidado al momento de conducir. Si efectivamente yo estoy conduciendo sin carnet o con el carnet vencido, choco a alguien y mato, la pregunta es, ¿cometí un homicidio imprudente? La respuesta generalmente del sistema judicial es sí. Pero esto no tiene que necesariamente ser así. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya tenido el carnet vencido o que yo no tenía habilitación para manejar. Pero
Si esa infracción, no tener el carnet habilitante, no es lo determinante del resultado de muerte, no tiene por qué atribuírseme responsabilidad a mí, porque si bien yo infringía ciertos deberes que establece la ley de tránsito, por ejemplo, yo puedo ir a 60 kilómetros cuando era 40 la velocidad permitida, yo infringo deberes elementales de cuidado que establece la ley de tránsito ahí. Pero si adelante mío pasó un suicida y se tiró, o el otro fue el que llevó adelante el riesgo desaprensivo, yo no tengo por qué achacar o no tengo por qué acarrear con las consecuencias de ese resultado desde el punto de vista del artículo 84. ¿Qué estoy diciendo? Que no es suficiente con que el sujeto infrinja algún deber, sino que ese deber sea el determinante del resultado y no otro. Básicamente la fórmula de la imputación objetiva. Y eso ya lo saben ustedes, solamente a los fines de refrescar y discutir las cuestiones. Esto se discute y vamos a volver a verlo cuando nosotros veamos la figura de abandono de persona. ¿Sí? Que básicamente está mezclado en parte con la modificación que tenemos nosotros o la incorporación del 84 bis que viene a continuación. Fíjense la fórmula del 84 bis, se la voy a leer y vamos a tratar de discutir algunos puntitos para tener alguna idea de qué es lo que regula y qué es lo que reprime el homicidio imprudente en el artículo 84 bis. Les leo. Perdón. Artículo 84 bis. Será reprimido con prisión de 2 a 5 años. Fíjense la pena del 84, hablábamos con prisión de 1 a 5 años. ¿Qué es lo que hace? Eleva el mínimo. El mínimo se eleva por un año más, se va a 2. De 2 a 5 años. E inhabilitación especial. En su caso, por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia o sí, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. ¿Qué es lo que se agrava acá? Cuando la muerte es a consecuencia de la conducción de un vehículo a motor. Eso es la agravante del primer párrafo. ¿Cómo se agrava? El mínimo se eleva a 2. El máximo queda igual. Esta modificación vino en el año 2016, ¿sí? A consecuencia de un vehículo con motor. Esto puede ser un auto o una moto, no necesariamente tiene que ser un auto, cualquier vehículo a motor. La pena es de 3 a 6 años. Esta ya es otra agravante más. De 3 a 6 años. Fíjense el mínimo, que era de 1 en el artículo 84, pasó a 2 en el primer párrafo del 84 bis y pasa a 3 en el segundo párrafo del 84 bis. Y el máximo se eleva a 1. Acá recién el máximo se eleva a 1. La pena ya tenemos de 3 a 6 años. ¿Cuándo? Dice que cuando se diera alguna de las circunstancias, básicamente se entiende que estamos hablando de las mismas circunstancias que venía del primer párrafo. A consecuencia de un vehículo a motor viene la muerte. Pero además de la muerte de un vehículo a motor, se dan algunas de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor, fíjense, se diere la fuga. Ese es el primer párrafo. O no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no concurriesen la conducta prevista en el artículo 106, abandono de persona. Siempre y cuando no se dé el abandono de persona. Entonces, ¿cuándo se agrava? Básicamente, cuando el sujeto se da la fuga o no intenta socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106 del Código. Siempre y cuando no se dé abandono de persona. Ya vamos a ver eso cuando veamos abandono de persona. Interesante la cuestión, ¿no? La pregunta es, ¿se agrava el delito si el sujeto huye? Si el sujeto se fuga. Si el sujeto no intenta socorrer a la víctima. Hay un principio constitucional que se llama o que viene del latín que dice algo más o menos así: el nemo tenetur se ipso prodere. Básicamente nuestra traducción constitucional dice: nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Sí? Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Es más, ustedes van a ver que no es delito
no es delito fugarse, no es delito no presentarse ante el requerimiento de la justicia cuando, por ejemplo, es conforme una orden de detención, ¿sí? Te ordeno la detención. Yo no me presento. ¿Estoy cometiendo un delito? No. Yo estoy detenido legalmente con una orden judicial y me fugo, no es delito. La fuga no es delito. El no presentarse no es delito. Sí es delito la fuga cuando yo lo hago mediante medios de violencias contra las personas o fuerzan las cosas. Eso sí es delito, pero no la fuga en sí mismo, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con las personas que ayudan o colaboran en la fuga, que eso sí puede llegar a ser delictivo, como la fuga con violencia, también. Entonces, ¿vieron la otra vez que un sujeto, un narco, estaba queriendo fugarse supuestamente de no sé qué lugar, de qué lugar de detención? Bueno, el, si él se hubiera fugado sin violencia en las personas o fuerza en las cosas, no sería delito. No estaría cometiendo un delito. No estaría cometiendo un delito. A mí me condenan a 5 años de prisión y yo me fugo, no cometo delito. Y en parte, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? En primer lugar, para que sepan la lógica o cómo viene la lógica del derecho, del Código Penal, de nuestro Código Penal. Sí pueden tener consecuencias muy graves si ustedes se fugan. Sí pueden tener consecuencias muy graves si ustedes no se presentan, porque ustedes están demostrando una cierta predisposición a no actuar conforme los requerimientos del sistema judicial. Eso demostraría, por ejemplo, rebeldía y eso impediría poder obtener algunos beneficios. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo no es delito. Esto no significa que la recomendación es que no se presenten, porque puede ser más grave las consecuencias que tienen ustedes en esto. ¿Se entiende? Entonces, son cosas distintas lo que yo estoy diciendo. Esto no significa que pueden tener graves consecuencias procesales si el sujeto no se presenta. Por ejemplo, le establecen la rebeldía. Imagínense que no le iban a dictar la prisión preventiva, pero a consecuencia que fue rebelde, sí, ordenan la detención porque ya predispone o muestra una predisposición a evadir los controles del sistema judicial. Entonces, eso sí, pero estoy diciendo algo distinto, estoy diciendo no está regulado eso como pena, eso es lo que estoy manifestando. Y hay un articulito de la Constitución Nacional dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo. Entonces, la pregunta que hago yo y que les hago a ustedes y que me hago yo mismo es básicamente cuál es la idea de que se le agrava el hecho cuando el sujeto se diera la fuga. Imagínense que la persona está muerta ahí, murió. Vamos a la primera hipótesis, ¿no? El sujeto murió. Yo tengo la obligación de quedarme ahí porque si no me dan más pena. ¿No se está afectando el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo? Tengo que dejar los elementos y rastro del delito y colaborar con la justicia. Yo no estoy diciendo que no hay que colaborar con la justicia. Yo lo que estoy diciendo es que es lo que dice la manda constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Si yo me voy, me ponen más pena, porque yo no estoy colaborando con ustedes para que ustedes resuelvan el caso, básicamente. ¿Qué es lo que vendría después? Capaz diga algún autor por ahí más atrevido, ¿no? Obligarle a la persona mediante castigo a que reconozca su culpabilidad. No es que tenemos una manda constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra. Yo no estoy obligado a declarar contra sí mismo, más. Yo tengo el derecho de declarar, puedo abstenerme o no, y eso no va a implicar ningún tipo de reconocimiento de culpabilidad. La abstención, por ejemplo. Sin embargo, acá la razón del agravante es que el sujeto se dé a la fuga. Estoy planteando una hipótesis, la muerte. El otro caso que uno puede pensar, bueno, pues el sujeto no murió, el sujeto quedó herido. Bueno, pero cuando yo me voy y el sujeto estaba herido, muy probablemente podemos pensar quizás la figura de el abandono de personas. Pero el abandono de personas vamos a ver cuando veamos el artículo 106 del Código Penal que requiere no solamente irse del lugar, sino que requiere mucho más. Requiere justamente que haya un abandono en lo estricto de la palabra. Es decir, que no hayan circunstanciales personas que puedan llegar a asistirle a la persona. Por eso acá dice, creo con cierta lógica y razón, siempre y cuando no se den
o no incurriera en las conductas previstas en el 106. Porque si no, eso ya es mucho más grave. El abandono de persona va a ver que tiene pena sensiblemente mayor el artículo 106 del Código Penal. Entonces, es como cuestión a discutir solamente de por qué es la razón del agravante. ¿Por qué se agrava la pena cuando yo no me quedo y me doy a la fuga? Básicamente, la cuestión pasaría por dos cosas. Imagínense que yo me doy la fuga. Pregunta, ¿no? Por el hecho de darme la fuga, ¿significa que yo acometí el artículo 84 bis del Código Penal? O imagínense que el caso, pregunta, ¿no? Pregunta. Yo choqué a la persona, me di a la fuga, pero a la persona que choqué era un suicida. Y yo me fui, yo me fugué. La pregunta es, por el hecho de fugarme, ¿yo ya cometí artículo 84 bis o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el 84 bis es una derivación del 84. Y en el 84 yo qué requiero? Que vos infrinjas deber objetivo de cuidado, que en el caso así, dicho yo no infringí nada. Puede ser que sí. Yo iba infringiendo, por ejemplo, me faltaba el carnet de conducir, que la habilitación, no el carnet, la habilitación. Pero también le decía que no es suficiente con que haya una infracción, sino que además esa infracción haya determinado el resultado. Y acá no. Acá lo que determina el resultado es otro riesgo totalmente distinto e independiente. Entonces, la otra cuestión a analizar también es cuándo se va a dar este delito. Entiendo yo que la única forma que se dé este delito es que haya una infracción, un nexo de causalidad, una infracción a los deberes objetivos de cuidado, que haya sido un riesgo jurídicamente desaprobado, que ese riesgo jurídicamente desaprobado se haya materializado en el resultado y que te haya fugado. Y que te haya fugado. Entonces, la pregunta que hay que discutir en el caso puntual hay que ver por qué la pena más grave. ¿Por qué la pena más grave? ¿Por qué es más grave? Y porque usted no se quedó en el lugar, ¿para qué me iba a quedar si ya murió la persona? Supongamos que yo fui el que infringí los deberes objetivos de cuidado. Bueno, porque usted tiene un deber de solidaridad. O sea, yo estoy obligado a declarar contra sí mismo y reconocer mi propia culpabilidad. Eso no es afectar el nemo tenetur se hizo prodere. Eso no es afectar el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Son todas preguntas e interrogantes que solamente me hago. No estoy diciendo que tiene que ser esta la interpretación o no, sino que lo que le estoy dando herramientas a ustedes para que el día de mañana discutan y planteen los cuestionamientos. Y no quiero que nadie que haya cursado conmigo se quede con la idea equivocada, que porque haya una conducta y haya una muerte mediante una conducción automotor, siempre va a haber un homicidio imprudente, que es básicamente a veces el razonamiento. ¿Qué se suele ver? ¿Qué se suele leer o qué me suele pasar a mí en la práctica profesional, en el ejercicio profesional? Mire, Juan Pérez, el imputado en auto, iba conduciendo su vehículo automotor a 90 kilómetros por hora cuando en la intersección en la avenida 9 de Julio y avenida Chaco embistió a la peatón Juana Flores de 83 años. A consecuencia de las lesiones que le provocó ese impacto, Juana Pérez terminó falleciendo. Todo esto encuadra en el artículo 84 bis del Código Penal, primer párrafo. ¿Qué hizo ese hecho imputado? Describió la materialidad fáctica del suceso. Pero fíjense qué está pasando ahí. ¿Qué me dijo? Que yo iba conduciendo por la avenida 9 de Julio, que embestía a una peatón de 84 años y que yo maté. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la infracción al deber objetivo de cuidado? ¿Cuál fue la norma que yo infringí? Porque conducir un vehículo automotor no está prohibido, es un riesgo permitido. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que explicar a mí como imputado? ¿Y qué tengo que hacer yo como acusador? Decirle cuál fue su infracción al deber. Bueno, usted iba a exceso de velocidad porque usted iba a 90 kilómetros por hora en una avenida que podía ir a 60, no extremando los recaudos cuando está llegando a una intersección, como es en ese caso puntual. Entonces, el otro sujeto dice, no, no, lo que sucedió es que yo cuando estaba llegando a esa intersección, yo tenía el semáforo en verde y yo estaba pasando bien y la peatón fue que estaba pasando con la prohibición. Claro, pero ¿por qué empezamos a discutir algo ahí? Porque estamos hablando en términos de lo
que se va a discutir en un homicidio imprudente. ¿Qué? ¿Cuál es la infracción a los deberes objetivos? Porque puede ser que yo haya ido a exceso de velocidad, puede ser que yo no haya frenado cuando estaba el semáforo en rojo, puede ser que yo iba hablando por teléfono, puede ser que no me andaba los frenos. Son conductas infractoras de deber objetivo totalmente distintas. Y yo le tengo que decir a la persona que le estoy acusando. Porque si no, yo lo que relato es un hecho causante de un resultado. Y ese es un elemento menor en esa lógica del artículo 84. Entonces, ¿qué es la idea o qué es lo que pretendemos o qué es lo que pretendo que ustedes se queden con esta charla? Que no lleven a la confusión de pensar que porque había la conducción de un vehículo automotor y hay una muerte, va a haber un homicidio imprudente. Y para los que trabajen dentro del Poder Judicial o los que vayan a ejercer el día de mañana, vean la acusación. Y la acusación tiene que decir, mire, esto es lo que usted infringió. Y por ejemplo, me pueden decir, mire, usted no tenía el carnet habilitante, pero ¿qué tiene que ver el carnet habilitante si yo no iba a exceso de velocidad? Mis frenos andaban bien, yo iba prestando toda la atención debida, sino que fue la persona, 84 años, que no veía que yo tenía el paso habilitado, esa persona estaba en el medio y de repente se tiró adelante mío. No se quiso suicidar, pero parece que era lo mismo que suicidarse, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que estamos planteando acá? Estamos planteando cómo se tienen que discutir estos casos. Fíjense cómo continúa el artículo 84 bis, que es bastante complejo en la redacción actual que tiene. ¿Sí? Ya dijimos que siempre y cuando no se den las previsiones del artículo 106. O estuviese bajo los efectos del estupefaciente, también se agrava y la pena va de 3 a 6 años. O con nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre. Hoy en día en muchas ciudades, en muchas provincias, es el cero. Entonces, cuando ya va a 0,5, ya estaría dentro de las previsiones del artículo 84 bis con esta agravante. En el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. O estuviese conduciendo, escuchen esta parte, en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida. Es decir, si la máxima era 120, si yo iba a más de 151, ahí yo estaría con la agravante del artículo 84 bis del Código Penal. O si condujese estando inhabilitado, fíjense una de las cosas que yo le decía acá, le estaba dando el ejemplo recién, la falta de habilitación, ¿no? Para hacerlo por autoridad competente. Lo que en todos los casos estoy diciendo, y hay que trasladarlo a todos los casos, es que esa infracción tiene que ser el determinante del resultado. El exceso de velocidad, conducir con alcoholemia, conducir con estupefacientes, tiene que ser lo determinante del resultado. Es la única forma, porque si no estaríamos con lo que se denomina responsabilidad objetiva. Una infracción administrativa que llevaría a achacarse responsabilidad por la propia infracción en sí misma, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que quien conduzca alcoholizado no tenga más responsabilidad que quien no lo hace. No, no, no. Fíjense que el Código Penal así lo establece. Lo que estoy diciendo es que ese exceso de velocidad tiene que ser lo determinante de ese resultado. Violar la señal, perdón, estando inhabilitado para hacerlo o por autoridad competente, o violar la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193, un artículo con una redacción muy rara que establece la penalización de las picadas, básicamente para que ustedes entiendan, ¿sí? O, o con culpa temeraria, o con culpa temeraria, cuando fueran más de una las víctimas. A ver, culpa temeraria, al menos, yo no sé si Daniel Domínguez Naín, con los que cruzaron el año pasado, o otro año con Daniel, le explicó qué era la culpa temeraria. Él le explicó, porque generalmente, ¿qué hacemos los profesores de Derecho Penal Parte General? Explicamos dolo, y cuando explicamos dolo decimos, miren, hay 3 formas de dolo. Dolo directo, dolo indirecto, de segundo grado de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Son las 3 formas de dolo que explicamos, ¿sí? Y generalmente decimos, por debajo del dolo está la imprudencia o la culpa. Imprudencia o culpa con representación, y
imprudencia o culpa sin representación. Esa es la fórmula o la estructura que analizamos. Al menos así lo enseño yo. No sé si Daniel le dijo que aparte de la imprudencia, con representación y sin representación, estaba la imprudencia temeraria o la culpa temeraria como está redactado en el 84 bis. ¿Le enseñó eso Daniel Domínguez Naín? Yo no enseño en mi curso, por eso no sé si le enseñó Daniel Domínguez Naín a ustedes. La culpa temeraria, ¿le explicó? Que hay una estructura o una forma de culpa que se llama culpa temeraria, ¿no? No, profe. Bueno, yo no le enseño porque en realidad la culpa temeraria viene del sistema anglosajón, del sistema inglés, del sistema estadounidense, básicamente lo que se llama el recklessness. El recklessness, ellos sí tienen entre el dolo y la imprudencia, tienen una situación intermedia. Y esa situación intermedia ellos le llaman el recklessness, que básicamente es la traducción a culpa temeraria. Es una situación intermedia, una situación que no llega a ser imprudencia porque es más grave, pero no llega a ser dolo porque es menos grave. ¿Sí? Entonces, en el sistema anglosajón ellos tienen eso. Como esto no llega a ser tan grave para un homicidio doloso, ni es tan leve como un homicidio imprudente, tienen el reckless. Acá se introdujo la culpa temeraria, lo cual a mí me genera preocupación desde el siguiente punto de vista. ¿Cuál es el caso para mí interesante para discutir esta discusión entre dolo e imprudencia en los accidentes de tránsito? Por ejemplo, fíjense, esta fórmula hace referencia a la conducción por vehículo automotor. El caso Sebastián Cabellos. El caso Sebastián Cabello ocurrió hace muchos años en Argentina, una persona que iba corriendo aparentemente una picada por Avenida 9 de Julio o una avenida muy importante de Buenos Aires y a consecuencia de no poder evitar el impacto contra un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila por la avenida, impactó contra este vehículo estacionado que estaba parado y a consecuencia de eso murió la madre y la hija. Dos personas murieron. ¿Sí? Se incendió el auto y terminan muriendo estas personas. ¿Qué se discutió ahí? Si esas muertes eran unas muertes del artículo 84 del Código Penal, todavía no estaba el 84 bis, o una muerte del artículo 79 del Código Penal, homicidio doloso. ¿Con qué? Con dolo eventual. Básicamente era la discusión si había homicidio doloso con dolo eventual o un homicidio imprudente del artículo 84. Muy interesante el fallo Sebastián Cabello, que en primera instancia lo condenan por doble homicidio doloso. Creo que le dan 12 años aproximadamente. Pero con una discusión técnica y teórica rara de encontrar en fallos jurisprudenciales, porque discutieron, la verdad, todas las teorías había y por haber sobre dolo, la verdad, con planteos de la defensa, de la acusación y de los jueces en ese caso. El caso de Sebastián Cabello está muy bien discutido. Yo no sé si eso les lleva a la confusión a ustedes decir que yo estoy de acuerdo por cómo se resolvió, que sí lo estoy de acuerdo en primera instancia. Para mí lo había un doble homicidio doloso, para mí, con dolo eventual. Casación después revierte esto y dice que había un doble homicidio imprudente, artículo 84 del Código Penal, y reducen la pena, ¿no? Es sencillo. Para tratar de solucionar este tipo de problemas se crea el RECNES, pero fíjense, el problema es, claro, yo voy alcoholizado, a exceso de velocidad, contramano, parecería ser que toda esa conducta estarían encuadrada en el 84 bis. Porque el propio artículo 84 bis dice cuando vas a exceso de velocidad, más de 30 kilómetros en la velocidad permitida, cuando vas con alcoholemia no tolerada en 1 miligramo cuando no sos conductor de un vehículo de transporte público, vas en contramano, no respetando las normas de tránsito, todo lo que va diciendo ahí, y yo ocasiono la muerte, significa que la pena que me tienen que dar a mí es el 84 bis, cuando desde mi punto de vista, ese tipo de comportamientos muy probablemente ya sea propio de un homicidio doloso cuando usted tuvo una pequeña representación respecto a ese resultado. ¿Por qué? Porque el riesgo que está poniendo en el mundo es extremadamente alto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle?
espero que generarle confusión a ustedes, pero básicamente esa es la idea. Que básicamente estos comportamientos que para mí anteriormente eran dolosos con dolo eventual, hoy parecería ser que deberían ir a parar al 84. Entonces, si la idea era tratar de penalizar ese tipo de comportamientos, yo creo que se terminan beneficiando. Se terminan beneficiando porque al tener una redacción como la tiene hoy actualmente diciendo que eso va al 84 bis, parecería ser propio de que ese tramo del dolo eventual que estaba allá viene a parar al 84 bis. O sea, unas culpas bastante graves, ¿no? Bastante temerarias desde ese punto de vista. Entonces, hoy en día a mí se me dificulta más ser tan defensor de ese dolo eventual en ese tipo de comportamiento. ¿Qué decía yo anteriormente? Yo soy de la postura de que el dolo eventual para mí es, o la característica del dolo eventual es una cantidad de pena más elevada por parte del ordenamiento jurídico en virtud de una cantidad de riesgo que vos ponés para el bien jurídico tutelado. Claro, estás yendo a acceso a velocidad a 150 kilómetros por hora, se podría ir a 60. Estás yendo alcoholizado, estás yendo en contramano en una avenida donde salen los chicos de la escuela. Y todo eso está redactado dentro del artículo 84 bis. Entonces, y eso parece que sería culpa temeraria, un, un engendro para el sistema judicial que tenemos nosotros, porque nosotros no tenemos el sistema anglosajón y de repente traemos algo propio del sistema anglosajón. Entonces, la duda y la discusión que había respecto al dolo eventual creo que van a seguir existiendo, pero hoy parecería ser que los que pensábamos y veíamos dolos eventuales ahí se nos complica un poquito más y parecería ser que hoy tendríamos que resolverlo por el artículo 84 bis, mediante culpa temeraria. ¿Qué le estoy diciendo? Que la culpa temeraria es algo novedoso dentro del derecho penal argentino, que fue introducido en el año 2016, que es una terminología que viene de un sistema que nosotros al menos, ustedes saben que nosotros básicamente tenemos un sistema que viene del derecho o la forma de enseñar del derecho penal alemán y siempre citamos autores alemanes y esto viene propio de un sistema totalmente distinto como es el anglosajón. Nosotros cuando hablamos del dolo y su clasificación, citamos a todos los alemanes. Cuando citamos la jurisprudencia, el caso de la correa de cuero y todo esto que discutimos, son fallos de la jurisprudencia alemana. Y de repente traemos una situación terminológica inclusive para traer una situación del sistema anglosajón. Y eso creo que va a generar confusiones. ¿Cómo? Como la que tienen que tener en este momento después de escucharme a mí. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, yo le estoy diciendo lo que dice el artículo 84 bis. A ver, Profe, sí. entonces, sacando en limpio, en el caso de que nosotros tengamos un caso en el que podemos llegar a que es un dolo eventual, pero cumplan con los requisitos regulados en el artículo 84 bis, deberíamos, o la mayoría de la doctrina opta em, por decir que no es un dolo eventual, sino una culpa temeraria y por ende penar, digamos, o aplicar la pena que está en el artículo 84 bis, así. Mi socio la otra vez me llama por un caso y me dice, mira, Sergio, este es el hecho. Me redacta el hecho, me dice, básicamente iba con un exceso de velocidad bastante interesante, invade el carril contrario, invade el carril contrario, un exceso de velocidad y tenía alcoholemia. Y mira, le digo, mira, Fabián, le digo yo, para mí eso es un homicidio con dolo eventual bastante grande, y más grande que una casa. Y para mí el dolo eventual, conforme Marcelo Sancinetti, inclusive es más grave que a veces que el dolo directo, en algunos casos puntuales, por el bien, el riesgo que pone el bien jurídico vida en ese caso puntual. Pero si me preguntas a mí y me estás hablando del punto de vista de defensor, hoy todo eso está regulado en el 84, entonces la calificación tiene que pasar y tu defensa tiene que pasar por ahí. O sea, la defensa, la mejor defensa pasaría porque esa sea la calificación y que eso se discuta, ¿no? Siendo que anteriormente no teníamos esa fórmula. Yo obviamente, si soy acusador, yo diría, para mí eso sigue siendo un dolo eventual, porque no llega ni siquiera a ser la culpa, porque para mí la culpa no tiene el nivel del dolo. El dolo eventual tiene un nivel de gravedad tan grave. Ahora la pregunta es, bueno, y distíngame usted el dolo eventual de la culpa temeraria. Va a haber límites, ¿no? Va a haber eh, el problema de los continuos, ¿no? El problema de los continuos. ¿Hasta dónde llega la culpa temeraria? Hasta dónde llega el dolo eventual? Lo mismo pasaba anteriormente con, sin sacando la culpa temeraria, la culpa con representación. ¿Cuál es el límite entre culpa con representación y el dolo eventual? Es una problemática muy,
muy estrecha, muy vidriosa, ¿no? Pero a mí me interesa al menos que se discuta eso, y no por el hecho de que ya esté la redacción, eso sea siempre culpa temeraria, porque va a haber casos puntuales, ese caso que me planteaban a mí, que yo estaba inclusive como defensor, o si bien no estaba, me lo estaban pidiendo desde el punto de vista de mi estudio, yo le decía, para mí eso es dolo eventual, para mí es dolo eventual, pero hoy con la redacción como está eso, encuadra perfectamente en el artículo 84 bis. Entonces, si la idea del legislador era agravar ese tipo de comportamiento, yo no sé si lo que no hicieron, y que efectivamente así fue beneficiar. Entonces, hay que tener cuidado con estas soluciones mágicas que nos traen nuestros solucionadores de problemas, que son los políticos, o básicamente los legisladores, en este caso puntual, cuando vienen a proteger nuestros bienes jurídicos. En este caso, uno de los bienes jurídicos más importantes, y entiendo yo, más afectado por esta problemática que tenemos en esta sociedad actual, que son las muertes o lesiones a consecuencia de accidentes de tránsito, que creo que es el gran problema social que tenemos, aunque no lo veamos, por así decirlo. Creo que el problema más grande que tenemos en la sociedad es esto, desde el punto de vista inclusive económico, porque esto deriva en una trascendencia económica muy grande para las provincias y para la nación, porque todos los fondos que se derivan para la protección de eso es bastante grave, bastante grave. Pero eso es tema que se tiene que solucionar por afuera, no por el derecho penal desde mi punto de vista. No se va a solucionar por el derecho penal, como no se soluciona nada con este tipo de reacciones que generan problemas. Lo cierto es que es mentira que la persona que sale a conducir el vehículo automotor se ponga a leer primeramente el artículo 84 para ver si sale o no con estupefacientes en sangre, con alcohol en sangre o con alguna droga habilitada o no en sangre. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, estamos en un problema social, pero eso es aparte. Lo cierto es que este artículo 84 bis parecería ser que tiene bastante problemas, como lo traté de insinuar, al menos, en esta charla que tenemos, ¿sí? Entonces, Yasmín, para poner en claro nada. Esa es la realidad. En claro no tiene que quedar nada, y tiene que quedar esta nebulosa de discusión. Y lo va a haber siempre, lo va a suceder en el caso práctico el día de mañana a ustedes. No le digo en el examen, sino en el caso práctico y le toquen la profesión necesariamente. ¿Qué quiero que tengan ustedes como análisis? Que el tipo imprudente requiere como elemento que tenga nexo de causalidad, nexo, es decir, tiene que haber un riesgo jurídicamente desaprobado, que ese riesgo jurídicamente desaprobado sea una conducta infractora a los deberes objetivos de cuidado, sí o sí. Y eso, cuando ustedes sean profesionales y trabajen en la justicia, le imputen a la persona de manera correcta. Entonces, los requerimientos de elevación a juicio que ustedes dicten el día de mañana tengan coherencia. Entonces, ustedes van a saber qué es lo que están acusando, entonces se van a tratar de hacer fuerte y van a demostrar, por ejemplo, mediante el pericial o mediante informes técnicos o mediante testigo, cuál era la infracción. Mire, estaba pasando en rojo. Ah, no era que fui, choqué y maté, porque ir, chocar y matar no es un homicidio imprudente. Ir, chocar y matar cruzando un semáforo en rojo sin el cuidado. Ah, eso es otra cosa distinta. No sé si entienden a dónde va la cuestión. Esa frase, infracción a los deberes objetivos de cuidado, tiene que ser parte, y ya lo van a ver el día de mañana en procesal penal, parte de lo que es el requerimiento de elevación a juicio, que es muy importante. ¿Por qué menciono esto acá si no es propio de mi materia? Porque veo esas deficiencias muy comúnmente en la práctica profesional. En la práctica profesional. Y es importante que el defensor tenga la lucidez para ver qué es lo que está fallando, porque eso es una afectación a la garantía o al debido proceso y al derecho de defensa. Pues yo, ¿cómo me puedo defender si lo único que están diciendo es que yo fui, choqué y maté? Bueno, me están diciendo que hice malo, porque me están achacando un resultado y no me están diciendo si yo iba a exceso de velocidad, semáforo en rojo, faltó el freno, iba hablando por teléfono. ¿Qué es lo que iba haciendo? Porque si usted me dice que yo iba hablando por teléfono, yo le voy a demostrar que no estaba hablando por teléfono porque yo ni siquiera teléfono tenía en ese momento. Si usted me dice que yo iba a exceso de velocidad, yo le voy a demostrar que no, porque no sé si me explico. O sea, vamos a discutir una problemática puntual y en el expediente tiene que estar discutido. Básicamente eso es lo que quiero que queden claro con la charla del artículo 84 del Código Penal. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a analizar ahora? Artículo 85 al 88 del Código Penal, y ahora recién va a cobrar sentido la primer clase cuando dijimos, cuando hablamos de la vida, y acá se va a proteger la vida en el capítulo 1, eso fue lo que dijimos, delitos contra la vida, que va del 79 al 88, el legislador lo regula de dos maneras o con dos delitos muy particulares. Por un lado, los homicidios, que son los que estuvimos viendo hasta ahora,
homicidio simple, homicidio agravados, homicidio en estado de emoción violenta, homicidios imprudentes y los abortos. Y dijimos que el límite demarcatorio entre uno y otro estaba en el nacimiento. Eso fue lo que dijimos. Y trabajamos bastante cuál es la diferencia del quantum punitivo que hay entre el homicidio y el aborto. Eso lo trabajamos. Ahora, ¿qué es esto del nacimiento? Porque es lo que nos va a marcar a nosotros la pauta de que vamos a estar hablando de un homicidio o un aborto. Antes del nacimiento, ¿qué va a haber? Aborto. Después del nacimiento, ¿qué va a haber? Homicidio. Eso fue lo que habíamos explicado en la clase primera. Ahora, ¿cuándo hay nacimiento? Básicamente vendría la cuestión, ¿y desde cuándo se da la protección al bien jurídico vida por parte de la figura de aborto? Entonces, la pregunta sería, ¿desde cuándo se protege la vida por el aborto y hasta cuándo se protege la vida por el aborto, por la figura de aborto? Entonces, ¿hasta cuándo se protege la vida por parte del aborto? Hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. ¿Desde cuándo se protege la vida por parte de la figura de aborto? Y acá tenemos que hacer una apreciación. Tenemos que decir desde la concepción, se protege la vida por parte de la figura del aborto, desde la concepción, cuando no hay consentimiento de la madre. Cuando no hay consentimiento de la madre. Desde la concepción, cuando no hay consentimiento de la madre. Antes de la concepción no habría protección a eso. Hay vida para el derecho penal, en principio, y vamos a quedarnos con esta teoría para no hacer tan larga la clase, desde la concepción. Y cuando hay consentimiento de la mujer, va a ser desde la concepción, pero después de haber transcurrido recién 14 semanas de qué? Después de la concepción. Después de la concepción. Entonces, ¿desde cuándo se protege la vida por parte de la figura de aborto? Cuando no hay consentimiento de la mujer desde la concepción. Cuando hay consentimiento de la mujer después de las 14 semanas. Después de las 14 semanas. ¿Después de las 14 semanas de qué? De la concepción. De la concepción. ¿Seguimos teniendo el delito de aborto en el Código Penal argentino? Sí. El Código Penal argentino sigue regulando la figura de aborto a pesar de la modificación que tuvimos de la ley 27610, que modificó e introdujo toda la discusión social que ustedes ya saben y que fue reciente porque se introdujo recién vigente en enero del 2021. Es decir, que llevamos un año de vigencia. ¿Sí? En diciembre del 2020 se aprueba la ley, pero entra en vigencia en enero del 2021. ¿Qué es lo que estableció esta modificación legislativa de la ley 26610? Básicamente introdujo dentro del derecho penal argentino lo que se denomina el sistema de plazos. De plazos. ¿Qué es esto? Nosotros, previa a esta legislación actual que yo acabo de mencionar, teníamos el sistema de indicaciones. Es decir, que no era delictivo el aborto o la muerte al feto en algunas circunstancias particulares que estaban reguladas y que están reguladas en parte todavía con modificaciones en el artículo 86 del Código Penal. ¿Sí? Ciertos temas de salud de la madre o ciertas formas en las cuales se producía ese embarazo. ¿Sí? Básicamente violaciones o eugenesia, que es lo que vamos a ver dentro de un rato. Pero básicamente ese era el sistema que teníamos. ¿Cuál era el sistema que teníamos nosotros? Se penaba el aborto, excepto que haya indicaciones médicas, terapéuticas, en el caso puntual. Que eso era el caso de abortos permitidos. Nosotros teníamos el sistema de indicación. Hay tres sistemas, básicamente, de legislar estos delitos. La no punibilidad, la punibilidad lisa y llana sin ningún tipo de atenuantes o de circunstancias particulares, o la punibilidad con indicaciones, que era lo que teníamos nosotros. Y aparte de ese sistema, estaba el sistema de los plazos, que nosotros no lo teníamos y lo tenemos incorporado hoy en virtud de la modificación que acabo de mencionar de hace un año. ¿Qué es lo que hizo esa modificación? Dejó sin pena
la muerte del feto o la afectación a la vida hasta las 14 semanas de embarazo de la persona gestante cuando hay consentimiento de la mujer. Eso es la modificación que hizo, cuando hay consentimiento de la mujer. Entonces, ¿qué tengo que saber con lo que he dicho hasta ahora? Tengo que saber qué es la concepción, que es lo que acabo de decir, desde cuándo se protege la vida. La vida se protege desde la concepción cuando no hay consentimiento de la mujer, cuando no hay consentimiento de la persona gestante, cuando no hay consentimiento de la persona gestante. Cuando hay consentimiento de la persona gestante, es después de las 14 semanas recién puede haber delito. Cuando hay consentimiento de la persona gestante, la protección de la vida nace después de las 14 semanas. Cuando hay consentimiento de la persona gestante, fíjense, 3 veces utilicé la palabra mujer y después 3 veces utilicé la palabra persona gestante. ¿Por qué? Porque me cuesta todavía introducir terminológicamente la palabra persona gestante, porque es propia de la legislación nueva, porque antes siempre se hablaba de mujer, hoy se habla de persona gestante, ¿sí? Para ser respetuoso de la identidad de género. Entonces, esto es algo terminológico nuevo, ¿sí? A ver, ¿cuándo se da la concepción? Básicamente hay dos teorías que se discutían en esto, que básicamente son la anidación o la concepción. ¿La anidación en qué consiste? Básicamente es cuando el óvulo es introducido por el espermatozoide. Cuando el espermatozoide se introduce en el óvulo de la mujer, hay lo que se llama la anidación, ¿sí? Y la concepción se da días después de esa anidación, que generalmente suele producirse varias horas después, ¿sí? Varios momentos después, días, se suele hablar de días inclusive, que es cuando ese óvulo que ya fue fecundado, la teoría de la fecundación, va y anida, ¿dónde? En el útero de la mujer. Acá viene lo que es la teoría de la concepción, ¿sí? De la anidación, que yo la utilicé mal recién, la teoría de la anidación, ¿sí? La concepción, anidación. ¿Anida dónde? En el útero de la mujer. Ahí habría protección de la vida, sí, siempre y cuando no haya consentimiento de la persona gestante. Siempre y cuando no haya consentimiento de la persona gestante. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que va a haber vida protegido penalmente cuando no hay consentimiento de la mujer, cuando ese óvulo fecundado ya se adhirió al útero de la madre. Si nosotros siguiéramos la teoría de la fecundación, tendríamos que decir que son abortos los óvulos fecundados in vitro. ¿Por qué? Porque el espermatozoide ya se introdujo dentro del óvulo y si ya habría vida ahí protegido penalmente, eso ya sería aborto. Y también sería abortivo, por ejemplo, el sistema de embarazo, el DIU, el dispositivo intrauterino, porque ¿qué es lo que hace? Que impide que el óvulo que ya fue fecundado se anide en el útero de la mujer. Eso también tendría que ser abortivo. Y también sería abortivo la pastilla del día después, porque ya se introduce con posterior. Toda esa problemática traería la teoría de la anidación, perdón, la teoría de la fecundación, la teoría de la fecundación. Es necesario seguir, entiendo yo, como lo sigue la teoría mayoritaria, la postura de que es requisito como protección de la vida mediante la figura de aborto que exista la fecundación y la anidación de ese óvulo fecundado en el útero de la mujer. ¿Se entiende? Ese es el requisito mínimo hoy actualmente, ¿sí? Sin duda que hay corrientes que siguen diciendo que ya existe vida con anterioridad y bueno, esa es una cuestión. Pero el Código Penal dice que no va a ser delito por más que yo afecte la vida. ¿Cuándo? Cuando esa vida tiene menos de 14 semanas y hay consentimiento de la mujer. Eso es lo que establece hoy la ley 27610 del año 2020/21. ¿Se entendió esta partecita? Preguntas. Quítense las dudas que hagan. Profe, una pregunta, ¿qué pasa con los óvulos que están congelados? Y si la pareja después de congelarlos los quiere destruir, una de ellas y el otro no quiere, ¿cómo es eso legalmente? En principio, desde el punto de vista penal, conforme lo que acabo de decir, eso no sería vida desde el punto de vista de protección por la figura de aborto, porque hay vida mediante la figura de aborto cuando recién hay
lo que se llama la anidación, porque ese óvulo que usted está mencionado ahí está fecundado, pero no está anidado. Distinto es cuando ya está pegado al útero de la mujer. Cuando ya está pegado al útero de la mujer, ahí sí, ahí recién habría vida. Entonces, la lógica sería, entre romper un vaso, que yo lo puedo romper acá en mi casa y no pasa nada porque es mío, al ser mío no habría delito, distinto de si alguien viene y rompe algo que no es mío, que no es de él, perdón, ahí sí podríamos pensar en un delito de daño. Pero en estos casos puntuales donde yo estoy rompiendo algo que es mío, no pasa absolutamente nada porque es algo de mi propiedad. Entonces, al romper eso, o permítanme, o al matar eso, si alguien quiere seguir y pensar que hay vida ahí, para el derecho penal no. Porque hay vida recién cuando hay justamente lo que se llama la concepción. ¿Y cuándo se da la concepción? Cuando ese óvulo fecundado anida en el útero de la mujer. Entonces, todo lo que es fecundación in vitro y toda la destrucción de esos óvulos ya fecundados serían conductas atípicas. Bien, entonces, no, si hay una disputa entre ambos por conservarlos o destruirlos, Penalmente no habría delito. Ahora, no está civilmente, tipificado. civilmente puede haber una discusión sin duda de a quién pertenece, en quién tiene la autorización y todo lo demás, pero no desde el punto de vista penal. Penal, Desde el punto de vista claro. penal no hay vida. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo hay vida? Bueno, cuando ese óvulo ya anidó En el útero materno. el útero materno. Pero la propia ley dice que no va a ser delictivo cuando yo mato esa vida, porque ya dije que es vida, ¿no es cierto? Claro. Después de hasta 14 semanas. O sea, yo puedo matar esa vida semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, hasta la... Incluso anidado. ¿Cómo? Incluso estando anidado, digamos. Estando anidado, hasta las Claro, 14 semanas. Siempre y cuando se respete el consentimiento o exista el consentimiento, exista la voluntad de quién, de la de persona la gestante. persona gestante. Perfecto. A ustedes fíjense cómo les es mucho más fácil hablar bien y a mí me es mucho más difícil hablar bien, porque a mí se me sigue escapando la palabra mujer y hoy terminológicamente tenemos que hablar de persona gestante. ¿Por qué? Porque es como establece la ley. Fíjense cómo regula el Código Penal hoy actualmente esta figura. Dice artículo 85, el o la que, algo novedoso nuevamente dentro del Código Penal. El Código Penal hasta ahora, como lo veníamos leyendo nosotros, es el que matare, el que matare. Y todos los delitos empiezan con el qué, el qué, el qué. O cuando tienen un nombre específico la persona, dicen el funcionario público. Pero generalmente trae la palabra el qué. Y acá, terminológicamente, ya empezamos con algo novedoso, al menos desde la ley 27.610, que es la ley que tenemos vigencia desde hace 1 año y 2 meses, que es el o la que. El o la que. Esto es algo que el primer artículo que ustedes conocen que tiene esta redacción, y uno de los pocos artículos que yo conozco dentro del Código Penal que tiene esta redacción, el o la, ¿sí? Es algo novedoso. Entonces, muchos dicen, ¿qué pasa con todo lo otro que tienen solamente el e? Significa que la no puede ser autora. Bueno, no, esto sería absurdo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de esa interpretación, pero les digo esto para que vean ustedes al menos una temática de forma de redactar nueva que tienen o que se introdujo al menos en este artículo. El o la que. ¿Qué hace este sujeto? Causa un aborto. ¿Qué es causar un aborto? Básicamente es destruir la vida del feto. Antes del nacimiento, después de la concepción, cuando no hay consentimiento de la mujer, y después de las 14 semanas, cuando hay consentimiento de la mujer y antes del nacimiento. Este juego de palabras, de mujer nuevamente se me escapó, pero es persona gestante. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos que ver que cuando hay consentimiento de la mujer tenemos que hablar de 14 semanas, sí o sí, porque antes de las 14 semanas estamos hablando de atipicidad, estamos hablando de conductas que no van a ser delictivas. ¿Por qué? Porque van a ser atípicas. Eso fue lo que introdujo la modificación del sistema legislativo que tenemos nosotros dentro de nuestro Código Penal hoy actualmente. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas o continúo con las figuras? Profe, una consulta nada más. ¿El hecho de que se recepcione la teoría de la anidación con respecto a la concepción es doctrinario o está en alguna ley especial? No, como ley no, pero sí como una interpretación muy mayoritaria.
pero no, Ah, no está. como ley. Sí, 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 Gracias. sí, básicamente se establece en el sistema civil nuestro que hay vida desde la concepción, el Código Civil así lo establece. Hay vida, básicamente, inclusive para adquirir los derechos, se espera que esos derechos posteriormente se producen y se efectivizan después del nacimiento. Si el Código Civil habla de la palabra concepción y el sistema, básicamente, de los tratados internacionales también habla de la concepción. Por eso es tan mayoritaria el tema de la concepción, pero no significa de que no hay corrientes muy importantes que hablen de la anidación, ¿sí? Entonces, el nacimiento para nuestros tratados internacionales y para el Código Civil parecería ser que es necesariamente la concepción, ¿sí? No sé si contesté su Profe, pregunta, María. pero concepción no vendría a ser tipo el concepto Fecundación. de concepción, perdón, el concepto de concepción a partir de la teoría de la anidación, o yo me estoy confundiendo. Claro, la concepción implica que ese óvulo fecundado ya anidó. Si está utilizando la anidación desde el punto de vista de que el óvulo ya fecundado anidó, sí. La fecundación implica la anidación del óvulo fecundado, lo que no seguimos es la teoría de la fecundación. La teoría de la Ok. fecundación es lo que no seguimos. O sea, no, lo que requerimos nosotros, ¿por qué utilizamos la palabra concepción que terminológicamente se utiliza por el sistema legislativo? Básicamente es que ese óvulo fecundado, esa es la teoría de la fecundación, haya anidado. Anidado. Ah, ¿Dónde? Por eso yo varias veces lo repetí adrede, en el útero de la mujer, que ese es el tramo espacial que se da entre el tiempo que lleva este óvulo fecundado por el espermatozoide en la cavidad de la mujer hasta llegar al útero de la misma, que es un tiempo y un espacio Creo que temporal. son alrededor de 12 días. Sí, se habla de varias, es más, se dice que al menos después de 48 horas, al menos podría llegar a llevar, pero son días lo que se habla, son días. Por eso se dice que la mayoría de las no anidaciones dentro del útero serían abortivas si seguimos la teoría de la fecundación. Y todas las otras teorías que yo dije, por ejemplo, la teoría del DIU. La teoría del DIU también debería ser abortiva. La pastilla del día después también serían abortivas. Y no son abortivas desde el punto de vista de que solamente va a haber vida después de la anidación. ¿Sí? ¿Anidación de qué? Del óvulo fecundado en la pared, en el útero de la mujer. En el útero de la mujer. Entonces, ¿se protege la vida desde ahí? Sí, no hay consentimiento de la persona gestante. Eso tenemos que tener en claro. ¿Se protege la vida desde ahí? No, si hay consentimiento de la persona gestante. Ahí no hay protección. Ahí no hay delito. ¿Cuándo va a haber delito si hay consentimiento de la persona gestante? Otro plazo más, aparte del que llevó para anidarse, ¿cuál es? 14 semanas. Eso sí tiene que quedarle en claro porque es la modificación que tenemos hoy actualmente. ¿Tenemos el delito de aborto en el Código Penal argentino? Sí. Ah, entonces la mujer puede cometer delito y puede ser penada. Sí. ¿Cuándo? Cuando lleva a cometer un aborto después de la 14. Después de las 14 semanas seguimos teniendo el delito de aborto. O sea, no lleven a la confusión de pensar de que no tenemos regulado el delito de aborto. Tenemos regulado desde la concepción cuando no hay consentimiento de la mujer y cuando hay consentimiento de la mujer también. Entonces la mujer puede cometer el delito de aborto. Claro, sí, eso no se modificó así. Lo que hizo fue establecer el sistema de plazos. ¿Qué establece el sistema de plazos? 14 semanas. 14 semanas. ¿Quedó claro? sí, profe. Bien. Ahora, otra modificación importante es la pena. La pena. Yo no bajé mi código penal viejo, pero básicamente fíjense lo que dice. Que causar un aborto, sabemos lo que es el aborto. El aborto puede producirse con o sin expulsión. No necesariamente se requiere que haya expulsión o no, dentro o fuera del vientre materno, ¿no? Lo que sí se requiere es la muerte del feto, que se quite la vida de ese feto. Eso es lo abortivo, ¿no? Con prisión de 3 a 10 años.
primer inciso del artículo 85. Si obrare sin consentimiento de la persona gestante, acá viene la terminología que estamos, o yo me estoy acostumbrando ya, a pesar de varios cursos, se me sigue escapando mujer. Entonces, si obra sin consentimiento de la persona gestante, de 3 a 10 años. ¿Qué bien jurídico afecté? La vida y la autodeterminación de la madre. La vida, ¿de quién? Del feto. Y la autodeterminación de la persona gestante. Esta pena se podrá elevar hasta 15 si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. Ahora la pregunta que le hago yo es, esta muerte de la persona gestante, ¿cómo tiene que atribuírsele al sujeto activo, al autor del hecho? ¿Cómo tendría que atribuírsele la muerte al autor? ¿Cómo va a ser esa muerte? ¿Dolosa o imprudente? Tema parcial. Ustedes ya tienen la herramienta para resolverlo. ¿Muy miércoles y muy siesta? ¿O qué? Tendría que ser dolosa, profe. No, no y no. ¿Por Profesor, qué? Sí, Yasmín. ¿puedo contestar? Yo diría que imprudente, teniendo en cuenta eh, que el aborto es un proceso que lo realiza un, un médico, por ejemplo, teniendo en cuenta eh, y eso le hubiese causado la muerte. Es lo que se me ocurrió en el momento. Está bien como razonamiento, pero no como un razonamiento válido de por qué la muerte no tiene que ser dolosa. Tampoco, Melissa, me parece que sería el fundamento porque el artículo dice seguido de muerte, ni siquiera por esa redacción. Por varios motivos me parece que la única forma de atribución subjetiva que puede tener esa muerte, cuando habla de seguida de muerte del 84, es imprudente. Porque fíjense, si yo dijera que esa muerte puede ser dolosa, fíjense el absurdo. Si yo quiero matar a alguien y lo mato, artículo 79 del Código Penal, dolosa. Pero si yo voy y lo mato en un contexto en el cual estoy provocando un aborto y aprovecho para matarle a la madre, como sería una de las soluciones que ustedes dieron recién, por ejemplo, dolosa, parecería ser que, fíjense el beneficio que tengo. Tengo una pena de 3 a 10 años y cuando yo cometo un homicidio simple tengo de 8 a 25. Eso sería un absurdo. Entonces, la única forma de atribución subjetiva que es permitible pensar en este caso, y esa es la postura mayoritaria, sería, y la que tienen que saber, es que esa muerte tiene que ser imprudente. Al menos imprudente. Es decir, que si no es imprudente, ni siquiera se podría imputar este tramo del agravante cuando ni siquiera yo infringí cierto deber objetivo de cuidado, sino que la muerte se desencadenó por ciertas dolencias particulares de la persona o por una anomalía muy particular de la misma. Supongamos que yo no infringí ciertos deberes de la lex artis, supongamos, sino que el aborto estaba bien realizado desde el punto de vista de la ciencia médica, completito, todos los estudios, todo bien. Sin embargo, igual se desencadena la muerte. La pregunta es, ¿agravante? Y mire, lo que usted tuvo que haber hecho es que, ¿qué aprendí yo? Que para que haya un tipo imprudente tiene que haber algo. ¿Qué es ese algo? Y una infracción. ¿Qué infracción? A los deberes objetivos de cuidado. Ah, bien. Y que esa infracción a los deberes objetivos de cuidado haya sido el causante de la muerte. Si no está eso, no, tampoco. Porque si no, tendríamos trabajando con responsabilidad objetiva que no está permitida dentro del derecho penal. Entonces, la única forma de atribución subjetiva que es pensada en este caso respecto a la muerte sería una muerte imprudente. Es decir, un aborto doloso y una muerte. No deja de ser un delito preterintencional, igual que el artículo
81, inciso 1, letra B, el homicidio preterintencional. Lo que pasa es que acá yo no estaba queriendo causar unas lesiones, acá yo estaba queriendo causar un aborto, un aborto. Entonces, ¿cuándo se va a dar este delito? Cuando se da sin el consentimiento de la mujer, sin el consentimiento de la mujer. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este delito? Tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Una persona que esté embarazada. Cuando hablamos de persona, vamos a cambiar la terminología, gestante, persona gestante. Tiene que haber un embarazo. ¿Qué más tiene que haber? Maniobras abortivas. ¿Qué más tiene que haber? Un nexo de causalidad. ¿Entre qué? Entre la conducta, las maniobras abortivas, y el resultado, muerte. ¿Muerte de quién? Del feto. Muerte del feto. Ahí yo tengo el primer tramo del comportamiento. Y eso tiene que ser un riesgo jurídicamente desaprobado, y ese riesgo jurídicamente desaprobado desencadena en ese resultado. Todo cosas que yo ya no le tengo que decir. La particularidad de este caso es que sé lo que es un embarazo, un estado de gravidez, sé desde cuándo, desde la concepción, y sé que no tiene que haber consentimiento de la persona gestante, el otro requisito objetivo. ¿Y qué paso a analizar después? El dolo. El sujeto se tiene que analizar el dolo. Es decir, la representación de qué? De que estoy llevando adelante una conducta abortiva ante una mujer que presenta un estado de gravidez. Y llevo adelante un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Para qué? Para el riesgo vida del feto. Ahí tengo el primer tramo del comportamiento. Y ahora, yo llevo adelante ese comportamiento y esto lleva, o el hecho es seguido de la muerte de la mujer, y ahí se daría el agravante. Pero esa muerte, si fuera dolosa, no se aplicaría, desde mi punto de vista y con la logicidad que traté de explicarle, esta figura. ¿Qué habría si el hombre aprovecha para matarle a la mujer? Un homicidio del artículo 79, si no se da ninguna de las agravantes, más un aborto del artículo 81, primer párrafo. 85, perdón, primer párrafo, inciso primero. Cuando la muerte es dolosa, para mí hay un concurso. Para mí hay un concurso. Y hay que discutir si un concurso real o ideal. Y hay que discutir si un concurso real o ideal. Y que hay que discutir si un concurso real o ideal. Pero, ¿qué habría desde mi punto de vista si la muerte es dolosa? Vamos, 79, señores, usted quiso matar a alguien acá. Y ese alguien ya era una persona nacida. ¿Quién? La persona gestante. No nos vamos a quedar con esta figura. Vamos a ir allá, que es más grave. La muerte que está acá es no dolosa y como mínimo imprudente. No dolosa y como mínimo. ¿Por qué habla de como mínimo imprudente? Porque no tengo dentro del derecho penal argentino la responsabilidad objetiva. Si no, ni siquiera me preocuparía en eso, pero como tengo mandas constitucionales que me impiden pensar de esa manera, yo tengo que ser respetuoso de ello. Profe, entonces Sí. teniendo en cuenta que la persona que realizó las maniobras abortivas causa la muerte, pero no ha incurrido en ningún deberes perdón, en ninguna infracción de sus deberes, entonces no le es imputable un homicidio. Sí, claro, supongamos que él haya infringido ciertos deberes. Por ejemplo, en la Lex Artis es muy difícil que a usted le, le permitan llevar adelante una práctica sin el consentimiento de la persona, que sería el caso puntual este. Sería muy difícil que la ciencia médica permitiera ese tipo de práctica sin infringir ciertos deberes elementales de cuidado, como es el consentimiento de la persona a quien se está por someter a esa práctica. ¿Sí? Pero supongo que este es el problema, Yasmín, porque acá el problema es que la persona gestante no presta el consentimiento. Pero puede ser que él crea que sí hay consentimiento. El médico cree que hay consentimiento. Por ejemplo, yo soy el médico que tengo que llevar adelante la práctica abortiva. Yo creo que hay consentimiento porque yo tengo todas las planillas firmadas, el padre le llevó por engaño ahí, había sido que mis colaboradores estaban prendidos en la situación particular, pero yo no sabía. Yo llevo adelante la práctica abortiva conforme mi lex artis. Miro los consentimientos, pregunto a los especialistas, la anestesia está bien, los instrumentos están esterilizados, pulso,
síntomas, estudios médicos, todo perfecto. Voy y realizo la práctica abortiva conforme mi lex artis y esta persona muere por una patología que tenía particularmente y murió, y murió. Fíjense lo que habría. Objetivamente, habría un aborto sin consentimiento. Objetivamente, habría un aborto sin consentimiento. Y hay una muerte. Y hay una muerte. La muerte, desde mi punto de vista, conforme lo redacté al caso, no habría forma de atribución subjetiva, porque si no estaría vulnerando el principio de culpabilidad. Entonces, esa muerte para mí debería descartarse. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría con ese caso puntual del consentimiento? No, pero esta persona objetivamente cometió ese delito, pero subjetivamente está en un error de tipo, porque un elemento del primer párrafo es que haya sin consentimiento, la ausencia de consentimiento. Y acá, ¿qué es lo que qué pensaba él que había? Consentimiento. ¿Por qué? Tenía las planillas firmadas por la supuesta persona gestante que se sometía al aborto, el equipo médico consentía y no había ningún elemento para que yo dudara de eso. Inclusive parecería ser que es un error de tipo invencible, que eliminaría todo tipo de atribución desde ese punto de vista, que no existe el aborto imprudente hasta ahora. Hasta ahora estamos viendo solamente existe el aborto doloso. Lo que estamos hablando acá es la muerte de la madre imprudente, que ese es otro tramo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la cuestión a analizar. Entonces, fíjense, el médico llevaba adelante una práctica abortiva a una persona que tenía 13 semanas de embarazo. Le voy a complejizar el ejemplo. ¿Habría aborto del segundo párrafo, que es cuando hay consentimiento de la mujer? ¿Quedaría ese remanente como pregunta? Y no, porque él está pensando que está llevando adelante un aborto antes de las 14 semanas y con consentimiento de la mujer, que es una conducta típica. Entonces, él sería un error de tipo de todos los elementos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿no habría una práctica abortiva de atrás? Porque él está en error de tipo, ¿no hay alguien que se vale de ese sujeto? ¿Qué es el autor mediato? Autor mediato es quien se vale de alguien que actúa en error de tipo. Entonces la pregunta es, ¿el padre que pergenió todo eso no sería autor mediato del aborto sin consentimiento? Caso de parcial, puede ser. Caso de parcial, puede ser. Entonces, ¿cuál es la problemática acá? Tengo que saber cuáles son los elementos del tipo. ¿Y cuál es el primer párrafo que regula? ¿Y cuál es el segundo párrafo que regula? ¿Y cómo se achaca esa muerte? Al menos la única forma posible que le estoy dando, trato de ser bastante abierto en las soluciones casi siempre, pero en esto, miren, la única forma tiene que ser imprudente. La muerte tiene que ser imprudente de la mujer, no dolosa, no dolosa. En el segundo tramo, la pena es de 3 meses a 6 años. Si obrare con consentimiento de la persona gestante, acá tiene que haber consentimiento de la persona gestante, luego de las 14 semanas de gestación, luego de las 14 semanas, antes de las 14 semanas de gestación no hay delito, es atípica, cuando hay consentimiento de la persona gestante. Eso fue lo que traté de que queden claro al comienzo de la exposición. Entonces, ¿cuándo va a haber este delito? Cuando obrare sin consentimiento de la persona gestante, perdón, con consentimiento de la persona gestante, luego de las 14 semanas. Luego de las 14 semanas. La pena fue sensiblemente modificada. Tiene pena de prisión de 3 meses a 1 año. Esta pena anteriormente, el aborto con consentimiento de la mujer, era de 1 a 4 años. ¿Alguien tiene el código anterior al un 2020, por ejemplo, a mano? ¿Alguien lo tiene por ahí? Cualquiera. 2020, 2019, 2010, todo lo que sea previo al 2021. Febrero del 2021 que recién se empezaron a imprimir. ¿Alguien tiene un código penal? Alguien tiene que tener un código penal ahí. Alguien que esté despierto, me refiero. No alguien que esté prendido. Yo, profe, tengo un 2018, Habano. ¿Qué dice? ¿Qué pena establecía el aborto con consentimiento de la mujer, en ese caso puntual? El Inciso artículo 2.
5. Inciso 2, inciso 2. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años, si obrare con consentimiento de la mujer. El Sí. máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Gracias, David. Muchísimas gracias. Fíjense lo que pasa ahí. Él siguió la lectura y mi código terminó la lectura cuando habla de que en este caso tiene pena de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante. Terminología que no aparece en lo que acaba de leer David. Luego de las 14 semanas de gestación, algo que no dice lo que acaba de leer David, y siempre que no mediara en lo supuesto del artículo 86, que son los abortos o las indicaciones. Y ahí termina mi código penal. Pero él continúa después el párrafo, dice, y la pena se elevará hasta 6 años cuando fuera seguida la muerte de la mujer. Así es, David, eso leíste recién, ¿no es cierto? Acá mi código ya no dice más nada. Por eso es que antes de la reforma de la ley 27.610 eran 4 los supuestos. Aborto sin consentimiento y que era agravado por la muerte de la mujer. Aborto con consentimiento y que era agravado por la muerte de la mujer, 4 supuestos. Ahora no, ahora tenemos el aborto sin consentimiento que se agrava por la muerte de la persona gestante y aborto con consentimiento. Listo. No está el agravante por la muerte de la persona gestante. La pregunta es, ¿qué pasa si muere la persona gestante y hubo consentimiento de la persona de la misma? ¿Qué pasa cuando, porque anteriormente estaba, hoy no? La pregunta sería, ¿no es delito? Imagínense que la mujer muere, perdón, persona gestante muera. ¿Eso no es delito? No lo sé, yo puede ser que sí, como puede ser que no. Lo que estamos diciendo es que hoy no está dentro de la redacción del artículo 85. ¿Y qué pasa si muere la mujer? Y hay que analizar, le diría yo, si esa muerte fue imprudente. Si esa muerte fue imprudente, ¿cómo resuelvo el caso? Fácil. Me voy a un concurso y veo si hubo un concurso ideal o un concurso real. ¿Entre qué? El aborto practicado con consentimiento de la mujer y el homicidio imprudente, que se puede dar tranquilamente. ¿Entre qué y qué? Artículo 85, inciso 2, más un 84. ¿Qué es el 84? Homicidio imprudente. Entonces, si la mujer, perdón, barra, persona gestante muere, la conducta o la muerte es atípica y queda solamente en el aborto con consentimiento, no necesariamente. Sí va a ser esa la solución si la muerte no es a consecuencia de una infracción a los deberes objetivos de cuidado del sujeto, del autor del hecho. Ahí sí, ahí sí la única norma a aplicar es el artículo 81, inciso 2. Pero si no, tenemos que pensar en un 84. ¿Qué pasa si yo estoy ocasionando la muerte de la persona, perdón, el aborto de la persona y cometo un homicidio doloso de la mujer porque quiero matarla? La misma solución que daba anteriormente en el primer párrafo. Tengo que ir al 79. Si no se da ninguna de las circunstancias agravantes, no siempre que se mate a una mujer o a una persona gestante, vamos a estar hablando de un homicidio agravado del artículo 80. No, 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 no. No, tenemos que ver si se dan las circunstancias agravantes del 80. Porque matar a una mujer en sí no es un homicidio agravado. Sí, cuando se dan las particularidades del requisito del feminicidio. Ustedes yo le pedí que lean, el hecho fuera perpetrado por un hombre y con violencia de género, que son circunstancias a analizar en ese caso puntual. Entonces, dudas, preguntas hasta acá. Debería haber varias porque no es fácil este tema. Hay toda una modificación legislativa importante y con temas bastante difíciles. Antes de la reforma, en el artículo 86, básicamente, que era donde se establecían el sistema de las indicaciones, se discutía si era permitido el aborto cuando hubiera temas de salud grave por parte de la mujer.
Básicamente era lo que se llamaba el aborto terapéutico, que es básicamente que hoy lo tenemos regulado en el artículo 86, inciso segundo, cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, y si requería que fuera cometido, que fuera realizado el hecho por personal médico de salud autorizado para ello, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Cuando estuviera en peligro la vida o la salud de la madre. O la otra forma de que se pueda cometer o afectar la vida del feto era cuando el embarazo, el estado de gravidez, era consecuencia de un atentado al pudor, hablaba el artículo del Código Penal anteriormente, ¿sí? Básicamente, lo que se discutía, le voy a pedir nuevamente, David, que me lea el artículo 86 para ser más preciso, y le voy a explicar algo. Artículo 86, cuando hablaba de que no son punibles estos delitos. Lea el 86 completo, que es más largo, pero el segundo párrafo. Sí, David. Artículo 86. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble de tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si Terapéutico. ajá, Es el terapéutico. Está bien. Después, si este peligro, bueno, inciso 2 o 2, si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. bien. Cuando estuviera en peligro la vida o la salud de la madre, lo que se llamaba, o se llama el aborto terapéutico, ¿sí? Por una cuestión de salud de la madre, ¿sí? Y en la otra cuestión que estaba en el inciso segundo era el aborto que se llama eugenésico. Básicamente, fíjense la fórmula que establecía la ley anterior al 2021. Violación o atentado al pudor a una mujer idiota o demente. Esa es la redacción que tenía nuestra ley penal que hoy no lo tiene. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la otra indicación? Hay una que yo sé, cuando está en peligro la vida o la salud de la madre, el terapéutico. ¿Cuál es la segunda circunstancia que permitía realizar el aborto y que no esté penado en el derecho penal argentino? Y se discutía si solamente era el aborto sentimental, es decir, cuando venía de una violación, o el aborto eugenésico, cuando es consecuencia llevada a cabo a una mujer idiota o demente, que es lo que establecía el Código Penal. Porque hablaba de violación, coma, decían algunos autores, o atentado al pudor, dicen que esa coma fue un error que nunca se puso, que se tendría que haber puesto, que venía de una discusión eh, del sistema suizo y que no fue introducido, y eso llevó a una interpretación errónea. Entonces se decía que había dos formas de entender, dos circunstancias atenuantes. Uno era el sentimental, la violación, y el otro era la cuestión de eugenesia, de taras. Es más, en la discusión legislativa que hubo, quedó bien en claro que la idea de los legisladores en el Código Penal de 1921 era y fue que las circunstancias que permitían el aborto era la eugenesia. ¿Cuál es la lógica de esto? Impedir para la sociedad argentina que el producto de personas deficientes lleguen a luz. No es lo mismo el producto, y así se decía, estoy utilizando terminología de aquella discusión parlamentaria, el producto de una mujer sana y rozagante que el producto de una mujer idiota o demente. Entonces,
¿Cuál era la idea? La eugenesia. La cuestión era la eugenesia. Hasta el año 2016 inclusive se seguía discutiendo si eran las dos cuestiones las que estaban incluidas. La eugenesia y el sentimental. Y la Corte recién en el año 2016 dejó sentado el criterio de que el criterio que estaba en el artículo 86, de 1921 hasta el 2015 o 2016, que fue el fallo, quedó en claro que era el sistema de las indicaciones, el sistema del sentimental, perdón, donde quedaba en claro que la razón de ser, si bien históricamente era la eugenesia, que así fue, así fue, era el sentimental. Y básicamente se decía que cuando era producto de la violación, que podía ser a una mujer normal o a una mujer idiota o demente, pero porque fue violada, no porque era idiota o demente, no porque era el producto de una eugenesia con una tara, que eso era lo que venía de la ideología del Código Penal de 1921, tratar de evitar estas deficiencias que venían de ese tipo de mujer. Y se decía textualmente, como le acabo de decir, no es lo mismo una mujer sana y rozagante que el producto de una mujer idiota o demente. Entonces, ya cuando yo daba mis clases, previo al 2015, a este fallo de la Corte que dejó sentado el criterio que el sentimental era lo que estaba regulado, es decir, la violación a la persona, yo decía, hoy en día la única forma de poder entender esto es el sentimental, ni siquiera la eugenesia, no es los dos, sino el sentimental, cuando a la mujer idiota o demente se le había ocasionado una violación, que puede ser que por su propia deficiencia haya sido una violación, pero no necesariamente, porque ustedes saben que puede llegar a existir personas con ciertas deficiencias mentales, pero que consientan el acto sexual y no necesariamente va a ser delictivo, y ya lo vamos a analizar cuando veamos la figura de abuso sexual o de aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, o de integridad sexual, perdón, aprovechamiento de la inmadurez sexual, no, de integridad sexual. Lo cierto es que hoy nosotros, aparte del sistema de los plazos de las 14 semanas, tenemos el sistema de las indicaciones. Después de las 14 semanas, ¿se puede abortar? Sí. ¿Cuándo? Dos. ¿Cuándo? Cuando se produce para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y básicamente cuando el embarazo fue producto de una violación. Hoy en día ya no queda más duda. Se quitó toda la frase que nos leía hoy David hace un rato, fuera de una violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente. Entonces, anteriormente los intérpretes hablaban violación, mujer sana y rozagante, atentado al pudor, la mujer idiota o demente. Cuando atentado al pudor en aquel entonces era muy difícil que se logre el embarazo, pero bueno, yo decía no, por eso se debe a la deficiente redacción que hubo, que hoy ya no tiene sentido seguir discutiendo. Pero lo cierto es que hoy el sistema de las indicaciones nosotros lo seguimos teniendo. Nosotros tenemos dos sistemas entonces actualmente. El sistema de los plazos y el sistema de las indicaciones. ¿Qué es el sistema de las indicaciones? Cuando estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante y cuando el embarazo fuere producto de una violación. En este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante o la profesional o persona de salud interviniente. No se requiere, por ejemplo, un expediente. No se requiere un proceso judicial con un imputado, solamente la declaración jurada de la persona. ¿Puede haber un aborto no penado en el derecho penal argentino después de las 14 semanas? Sí. ¿Cómo? El sistema de la indicación, artículo 86 del Código Penal. Ahora la pregunta que habría acá es, esa muerte, ¿por qué no se pena? Porque lo que dice el Código Penal dice, vamos a leer el 86, le leo completo para que vean que volvemos a leer las 14 semanas, a hablar de 14 semanas. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta las 14 semanas inclusive. Fíjense, vuelvo otra vez al Código Penal a repetir algo que nosotros ya nos quedó en claro anteriormente. No es aborto, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta las 14 semanas inclusive del proceso gestacional. Para que no quede duda lo estableció, pero ya estaba en el 85 cuando ya leímos nosotros, interpretamos, ya estaba claro eso. Para que no quede duda dice que no es delito, no es delito. ¿Y por qué no es delito? Por atipicidad tenemos que decir. Por atipicidad.
Eso no es delito por atipicidad, porque un elemento del tipo es que haya más de 14 semanas, en ese caso puntual cuando hay consentimiento de la mujer. Fuera del plazo, ¿qué plazo? 14 semanas. No será punible el aborto practicado con consentimiento de la persona gestante cuando el producto fuere o el embarazo fuere producto de una violación y si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Entonces, ¿se puede realizar aborto no penado dentro del derecho penal argentino? Sí. ¿Cuándo? Antes de las 14 semanas es atipicidad, después de las 14 semanas en dos circunstancias. Cuando hay cuestiones de salud de la madre, que eso es el aborto terapéutico, que está regulado en el artículo 86, segundo párrafo, y dice si tuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Dos, en los casos de producto de una violación. Y en eso se requiere solamente la declaración jurada y que se realice por personal de salud interviniente. Después, el propio fallo que yo le decía en el año 2015 establecía un protocolo donde se obligaba, en cierta forma, al sistema de salud pública a no impedir o a no exigir eh, ciertos procedimientos judiciales para que se lleve adelante el aborto. ¿Sí? Ya el propio fallo de la Corte decía, lo que hizo la ley fue poner eso que había dicho en el fallo en la ley básicamente. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? ¿Qué es el aborto? ¿Dónde está regulado? ¿Qué tipo de aborto tenemos regulado? Son tres básicamente hoy, conforme lo aprendimos. Aborto con consentimiento, que se agrava, sin consentimiento, perdón, que se agrava cuando se es producido a consecuencia o viene como consecuencia la muerte de la persona gestante. Y el tercer caso es el aborto con consentimiento de la mujer, que no se agrava cuando es producido o viene en consecuencia la muerte de la persona gestante. En ese caso tenemos que ir a un concurso del artículo 84 del Código Penal. ¿Qué sabemos hoy? Que al profesor le sigue costando diferenciar entre persona gestante y mujer. Eso lo tenemos en claro. Si no tuvimos en claro eso, no escuchamos nada de lo que dijo el profesor hoy. Pero es algo que ya viene, ya el año pasado me costó muchísimo más. Hoy ya hablé mucho más de personas gestantes. Yo creo que dentro de 5 o 10 años, cuando cambie la ley nuevamente, ya me voy a aprender lo que es persona gestante bien y terminológicamente hablar de corrido sin esas modificaciones. ¿Qué nos queda por ver a nosotros? Que eso sí le voy a decir para que eso le dejo como material de estudio para que estudien ustedes, no significa que no les voy a tomar. Artículo 87, que es el aborto preterintencional, lo tienen que estudiar ustedes y aprenderlo. ¿Sí? El aborto preterintencional, básicamente está regulado en el 87 y dice, el o la, nuevamente esta fórmula novedosa, el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la persona gestante fuera notorio. Entonces la pregunta acá es, ¿acá está regulado un aborto imprudente? Y vayan, lean el material de estudio y contesten esta pregunta. En el aborto preterintencional, ¿está regulado un aborto imprudente? Porque hasta ahora todo lo que nos enseñó el profesor son abortos dolosos. Aborto imprudente, dijo, parecería ser que no está regulado. Pregunta, ¿no está regulado acá el aborto imprudente? Pregunta, contestación, conforme a la lectura que tienen que hacer de la bibliografía. Artículo 88 es el aborto de la propia mujer. Dice el 88. De 3 meses a 1 año, que es la misma pena del inciso segundo, que es cuando yo le ocasiono el aborto a la mujer con consentimiento de la misma. Acá, ¿qué dice? De 3 meses a 1 año a la persona gestante. ¿Quién es autor acá? La persona gestante. Luego de la semana 14 de gestación, para que no haya duda, el Código Penal nuevamente quedó en claro acá, luego de la 14 semana de gestación, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, para que no quede en duda. ¿Qué sistema tenemos nosotros? 14 semanas y sistema de indicaciones del artículo 86. Causare su propio aborto con o consintieren que otro lo causare. Si otro le causa, ¿dónde está regulado? Artículo 85, inciso segundo. Si ella se causa o ella permite que alguien le cause, artículo 88. Viene a complementar la norma. ¿Sí? Podrá eximirse de pena cuando las circunstancias le hicieren excusable, dice. La tentativa de la persona gestante no es punible.
La tentativa de aborto de la persona gestante no es punible. Otra fórmula, al menos novedosa, donde se establece un delito doloso, donde se deja sin pena la tentativa, no el desistimiento, porque el desistimiento sabemos que está exento de pena conforme al artículo 43 del Código Penal. Acá dice que la persona que realizó tentativa de aborto no será punible. ¿Cuál sería el caso? Intentó el aborto, no lo logró y lleva adelante el embarazo. Bueno, eso no va a ser penado ni por tentativa. La pregunta es, ¿solamente la mujer? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la no pena de ese delito? Porque si es solamente la mujer, ¿qué pasa con aquellos que colaboraron con la mujer? Entonces, la naturaleza jurídica va a depender si es una cuestión de atipicidad, una cuestión de causa de justificación o una cuestión de excusa absolutoria. Lectura. Pueden leer de Gonzalo Molina, por ejemplo. Señores, la clase que viene, ¿qué tienen que leer? Antinir. Antinir tienen que ir leído para la clase que viene. ¿Y qué vamos a ver la clase que viene? Lesiones, artículo 89 al 94. Homicidio y lesión en riña, Antinir, que eso nos va a permitir a nosotros ya discutir lo del 81. Y ya vamos a pasar a abusos de armas, que solamente voy a hablar un ratito ahí para ver un concepto de dolo, y abandono de personas. Y con eso nosotros no vamos a llegar a dar todo abandono de personas, pero con eso nosotros llegamos a tener elementos para el parcial. Porque recuerden que después de la clase del 14 nos queda la clase del 28 de abril. Y ahí yo ya quiero que ustedes me hagan preguntas, porque ya prácticamente lo tenemos al parcial encima. Profesor, Sí. ¿hay alguna forma en la que nosotros nos podamos comunicar con usted por si nos surgen dudas en el medio del Sí, estudio? yo le voy a dejar acá mi número. La idea es tratar de que solamente pregunten cosas importantes. 31, Profe, 75. Sí, una consulta. En el caso del artículo 86, cuando habla de la declaración jurada que se necesita de la persona gestante en el caso de violación, sí. con esa declaración jurada, el organismo, el hospital, el organismo de salud, puede iniciar de oficio una causa por abuso, porque digo, con ese criterio yo entiendo la fuerza que tiene una declaración jurada, pero cualquier mujer podría hacer una declaración jurada y con eso ir después de las 14 semanas y le practican el aborto, así tan simple. Básicamente ese es el protocolo y básicamente ya van a ver ustedes que cuando estamos ante delitos contra la integridad sexual, es un delito dependiente de instancia privada. Es de acción pública, pero dependiente de instancia privada, lo cual es el sujeto pasivo el que habilita o no la investigación. Puede ser que no. Yo puede ser que como padre no quiero que se investigue un abuso sexual a mi hija. No porque quiero encubrirlo, sino porque me parece más sano que mi hija no se someta al estrépito fori del sistema judicial y de otras cuestiones que puede llegar a haber en el medio, como es la revictimización. Y eso es algo atendible por el por el sistema penal, no por el sistema judicial. El sistema legislativo habilita que no se pueda investigar delitos que no fueron denunciados. Y es una capacidad que tiene, una potestad, perdón, que tiene la víctima en estos casos puntuales. ¿Es la víctima la que habilita o no? Puede ser que no. Puede llegar a existir esta problemática, sí, algo que se discutió en el fallo en el año 2015 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este problema, por eso inclusive se exigía que, que los sistemas o los nosocomios no exijan, por ejemplo, un proceso judicial abierto, por ejemplo. Y, por ejemplo, también se exigía y se habilitaba, y en la legislación también se discutió en esto, respecto a que los centros de salud tengan que tener personas que no hayan hecho, no me va a salir la palabra ahora, pero básicamente cuando yo estoy en contra de poder cometer esos delitos, yo tengo que hacer una declaración jurada que yo no voy a cometer, no voy a cometer La objeción. el derecho de objeción. Básicamente, si hay profesionales que dicen que tienen objeción respecto a la comisión de esos hechos, tienen que tener otros suplentes para que puedan llevar adelante esa práctica. No puede ser que porque haya personas que hayan hecho esa objeción, que no me está saliendo bien terminológicamente,
tienen que haber suplentes para que se lleven adelante ese tipo de prácticas. Pero entiendo su preocupación y algo que estaba tratado ya en el fallo hace varios años. Y es una problemática, sin duda, puede ser. Lo cierto es que hoy por hoy nuestro sistema penal, nuestro sistema legislativo, dice que no es delito el aborto practicado hasta las 14 semanas con consentimiento de la mujer. Después de las 14 semanas, ¿cuándo no va a ser penado? Cuando fuere producto de un embarazo y ese producto del embarazo se demuestra básicamente con la declaración jurada. Profe, antes de que finalice todo, me gustaría dejar claro cuál va a ser la fecha del parcial. En mayo, la primera clase presencial de mayo, que creo que es el 20. 20 de mayo. 20 de mayo. 20 de mayo. Después nosotros tenemos 2 Zoom y otra más presencial. Ahí yo estoy Sí. analizando cómo yo hago el recuperatorio, que todavía no lo determiné, porque la idea es que los parciales sean presenciales. Esa es la idea del sistema que tenemos nosotros. Pero yo no quiero pasar 2 clases y después recién tomar recuperatorio porque se alargaría mucho. Estoy viendo cómo hago, pero básicamente es la primera semana, en la primera clase presencial de mayo, que es el 20 de mayo. 20-21 sería. Perfecto. Pero eso Gracias. ya está fijado, yo ya avisé ya eso que mi examen es para esa fecha. La duda mía es si ya tomo en el siguiente Zoom el recuperatorio o recién la primera clase presencial que es ya en junio. Esa es mi duda, pero se extendería mucho y no quiero eso, porque fíjense, el tema es que no son tantas las clases para todos los temas. Yo quiero que al menos pueda yo desarrollar bien todo lo que es delito contra la propiedad y algo de delito contra la integridad para terminar el curso. Pero ya esto con los 2 parciales que se nos vienen encima, ya nos iríamos a la clase 8, 9, ya que la mitad del curso. Ya estamos terminando la mitad del curso. Por eso la idea es que no nos durmamos nosotros. Tema estamos dando, tema estamos desarrollando y la idea es que, bueno, ya saben el parcial y busquen Antinir, pero búsquenme con tomo y página. ¿Sí? Búsquenme con tomo y página, así nos acostumbramos nosotros a buscar y a citar los Doctor, fallos. Sí. entonces el examen para esquina sería el 19 de mayo. No me acuerdo bien la fecha, pero sí, el viernes ese de mayo. No tengo acá mi agenda. La primera clase presencial tenemos. En mayo ya lo fijé para el parcial. Y sé que la gente de Penal 1 también va a fijar ahí, pues ya le dije a Daniel que iba a tomar ahí, él le iba a fijar igual, así que es la misma fecha. Profe, disculpe, lo molesto por mi presente. Llegué 1:15. De Goya. Goya. Dígame. Barrio Nuevo, Juan. Barrio Nuevo. Juan Guillermo. Por ahí se demanda dar en 2 clases porque es medio tedioso, porque son conceptos nuevos y todo, pero por eso es que se hace de esta manera esta clase, pero la idea es que ustedes hayan aprendido estos conceptos básicos que se requieren, ¿sí? Y la discusión es cuáles son los elementos. ¿Qué tienen que estudiar ustedes que yo no di? Pretérito intencional y el aborto practicado por el 88 de la propia mujer. Eso es lo que tienen que ver y analizar. Si Dios quiere, la próxima clase que es presencial, vamos a leer Antinir, vamos a ver todo eso y yo ya le voy a llevar dos casos para que ustedes practiquen como lo hicimos la otra vez presencial. Entonces, en la próxima presencial, que son 2 semanas después, nosotros afinamos ya el lápiz con terminar abandono de persona, que me va a demandar una clase, y ya estamos con ese material de estudio. 79, abandono de persona, y ya centramos para dónde estamos apuntando. ¿Sí? Señores, les deseo buen descanso, excelente semana. Nos vemos dentro de 2 semanitas presencialmente. Hasta luego. Hasta Chao, luego, profe, igual.